Sermón 2.2. La fe que puede abrazar el martirio. Apocalipsis 2.1.7. Para la mayoría de nosotros, martirio es una palabra desconocida, pero para aquellos que han crecido en una cultura no cristiana, es aún más rara. Ciertamente la palabra martirio no es una palabra con la cual nos encontramos en nuestra vida diaria. Nos sentimos apartados y lejos de ella, ya que es muy surrealista para nosotros imaginarnos nuestro martirio real. A pesar de esto, los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis discuten este martirio, y de su palabra debemos establecer la fe del martirio en nuestros corazones, esto es, la fe con la cual podemos ser martirizados. Los emperadores romanos fueron los gobernadores absolutos de la gente del imperio. Teniendo poder absoluto sobre su dominio, podían hacer cualquier cosa que su corazón desease. Habiendo entablado y ganado muchas guerras, el Imperio romano sometió a muchas naciones bajo sus reglas, enriqueciéndose a sí mismos con los tributos pagados por las naciones conquistadas. Sin haber perdido ni una sola guerra, la pequeña nación creció hasta convertirse en uno de los grandes imperios del mundo. Solo el cielo fue el límite del poder de los emperadores. Tan grande fue su poder que eventualmente llegaron a ser adorados como dioses vivientes por la gente. Por ejemplo, era muy común que los emperadores construyeran estatuas de su imagen e hicieran que la gente se inclinara ante ellas. Para los emperadores que se habían proclamado a sí mismos como dioses, el aumento de los creyentes en Jesús no podía ser otra cosa que una seria amenaza para su poder absoluto. Prohibiendo las reuniones de los cristianos, recurrieron a las políticas represivas para perseguir a los creyentes, arrestándolos, encarcelándolos y eventualmente ejecutándolos por su fe. Es en contra de este antecedente histórico que los primeros cristianos se escondieron bajo la tierra, en lugares como las catatumbas, para escapar de la persecución. Y es esta persecución que puso las bases para el marco de trabajo y que ellos abrazaran el martirio para defender su justa fe. Es así como los mártires se levantaron en el período de la primera Iglesia. Desde luego, los santos de ese tiempo no fueron martirizados simplemente por rehusarse a reconocer la autoridad de los emperadores. Ellos reconocían su autoridad mundana, pero no reconocieron más esa autoridad cuando los querían forzar a adorar a un hombre como a un dios y a que abandonaran a Jesucristo en sus corazones, aun a costa de sus propias vidas. Los emperadores romanos les ordenaron a los cristianos que negaran a Jesús y que los adoraran a ellos, no solo como emperadores, sino también como dioses. Incapaces y sin deseos de capitular ante tales demandas, los primeros cristianos continuaron encarando la persecución y fueron martirizados para defender su fe hasta que finalmente el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, trajo libertad religiosa. Así como estos primeros antecesores de la fe, nosotros también preferimos encarar una muerte justa que abandonar nuestra fe. El pasaje acerca de las 7 iglesias en Asia Menor no solamente es la descripción de las circunstancias y las situaciones de ese tiempo, sino también la revelación acerca del mundo que vendría. En él se encuentra la revelación de que los siervos de Dios y sus santos serán martirizados por defender su fe. Igual que en el tiempo del Imperio Romano, habrá un tiempo cuando un gobernador absoluto surgirá como la versión moderna del emperador romano, sujetando a todo el mundo bajo su reinado tiránico, haciendo estatuas de su imagen, pidiendo que todos se inclinen ante ellas y demandando ser adorado como Dios. Esto no está muy lejano de nuestro tiempo, y cuando esta era llegue, muchos santos seguirán las pisadas de los creyentes de la primera Iglesia en su martirio. Por lo tanto, debemos guardar en nuestros corazones la palabra de advertencia que nuestro Señor dio a las 7 iglesias en Asia. En saludo, motivación y advertencia, las 7 iglesias en Asia, Dios les dio la promesa que al que venciera comería del árbol de la vida, el cual está en el centro del paraíso de Dios, y recibiría la corona de vida, el maná escondido para comer, la estrella de la mañana y más. Es la fiel promesa de Dios para aquellos que vencieran a través de su martirio. Él dará todas las bendiciones eternas del cielo.
Entonces, ¿cómo enfrentó la primera iglesia su martirio? La primera cosa que debemos recordar es que aquellos que podían ser martirizados eran los siervos de Dios y sus santos. No todos pueden ser martirizados. Solo aquellos que creen en Jesús como su Salvador no capitularán bajo la persecución y se sostendrán de su fe y confianza en el Señor para encarar el martirio. El apóstol Juan, a quien vemos aquí reprendiendo a la iglesia de Éfeso en su exilio a la isla de Patmos, era el último vivo de los 12 apóstoles de Jesús. Todos los demás apóstoles ya habían sido martirizados, así como otros santos. Hablando históricamente, los santos de las 7 iglesias en Asia eran solo unos cuantos, entre los incontables cristianos, que fueron martirizados hasta el año 313, huyendo de la persecución de las autoridades romanas. Literalmente se escondieron bajo tierra, cavando cuevas para escapar de su alcance, y reuniéndose en cementerios subterráneos llamados catacumbas, para adorar, a través de todo esto y más. Nunca traicionaron su fe y voluntariamente aplazaron su martirio. Los siervos y santos de las 7 iglesias en Asia, incluyendo la iglesia de Éfeso, a pesar de haber sido reprendidos por Dios aquí, también fueron martirizadas. Lo que les permitió ser martirizados fue su fe en el Señor. Todos ellos creían que el Señor era Dios, que Él quitó todos sus pecados y que Él era el pastor que los guiaría a todos al reino del milenio y a la tierra y cielo nuevos. Es esta fe y la convicción de la esperanza lo que les permitió vencer todos sus temores y dolores de muerte otorgados por su martirio. Estamos viviendo los últimos tiempos. No falta mucho para que el mundo se una bajo una autoridad y que un gobernante con poder absoluto emerja. Este gobernador absoluto, como está escrito en Apocalipsis 13, amenazará las vidas de los santos y demandará que renuncien a su fe. Pero nosotros, los santos del fin de los tiempos, seremos capaces de vencer sus amenazas y coerción, y defenderemos nuestra fe a través de nuestro martirio, ya que tenemos la misma fe que tenían los santos de la primera iglesia. En los versículos 4 y 5, Dios reprendió a la iglesia de Éfeso diciendo: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido». ¿Qué significa esto? Quiere decir que la iglesia de Éfeso había dejado el evangelio del agua y el espíritu. Todos los santos de la primera iglesia, incluyendo a aquellos de la iglesia de Éfeso, habían creído en el evangelio del agua y el espíritu. Esto se debió a que todos los discípulos de Jesús habían esparcido y predicado el evangelio del agua y el espíritu. Así, el evangelio que los santos de este tiempo recibieron de los apóstoles fue el evangelio completo, no el falso, el evangelio hecho por hombres que solo creen en la sangre de la cruz. Pero aquí se dice que el siervo de la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Esto significa que el siervo de la iglesia de Éfeso había abandonado el evangelio del agua y el espíritu y su ministración de la iglesia. Es por eso que el Señor dijo que Él removería la lámpara de su lugar a menos que se arrepintiera. Remover la lámpara de Él quería decir quitar la iglesia, la cual a su vez significaba que el Espíritu Santo ya no podía obrar en la iglesia de Éfeso. Para el siervo de la iglesia de Éfeso, el regresar al evangelio del agua y el espíritu no era una cosa difícil de hacer. Pero esto era el menor de sus problemas. Lo que lo llevó al problema fue que él, mientras creía en el evangelio del agua y el espíritu, en su corazón, falló a la predicación explícita de lo que él creía. Él aceptó en su iglesia a todos aquellos que meramente confesaban a Jesús como su Salvador, aunque no creyeran en el evangelio del agua y el espíritu, cuando de hecho el confesar su fe en el evangelio del agua y el espíritu significaba para los creyentes el ser preparados para el martirio. Así que, en otras palabras, él le dio la bienvenida a todos aquellos que llegaron a su iglesia sin importar si tenían la misma fe en Dios y en su evangelio del agua y el espíritu, ya que el entrar en la iglesia de Dios requería mucho sacrificio, y debido a que el siervo tenía miedo de que estos sacrificios evitaran
que muchos se unieran a la Iglesia, él había fallado en predicar la verdad absoluta en términos precisos. Pero debido a que el Espíritu Santo no puede habitar donde no hay verdad, Dios dijo que él removería la lámpara. No se debía a la falta de obras del siervo y de los santos de la Iglesia de Efeso el que Dios haya dicho que removerá la Iglesia, sino él quiso decir que no podía habitar en la Iglesia debido a que la verdad ya no se podía encontrar allí. Es un requisito que la Iglesia de Dios siga el Evangelio del agua y el Espíritu. Los siervos y los santos de Dios no solamente deben creer en este Evangelio, sino también predicar y enseñarlo en términos precisos y absolutos, ya que solo en este Evangelio podemos encontrar el amor de Dios, su gracia y todas sus bendiciones para nosotros. En lugar de predicar este Evangelio, el siervo de la Iglesia de Efeso aceptó en su congregación a aquellos que solo creían en la sangre sobre la cruz. Pero aun para un siervo nacido de nuevo, santo o iglesia que cree, pero no predica el Evangelio del agua y el Espíritu, que ha quitado todos nuestros pecados con el bautismo de Jesús y su sangre sobre la cruz, hará todas las obras de nuestro Señor inútiles. Aunque nos quedemos cortos ante los ojos del Señor, si creemos en este Evangelio y lo predicamos, el Señor puede morar y obrar en nosotros por el Espíritu Santo. Aun si los siervos de Dios o los santos están llenos de limitaciones, el Señor puede enseñarnos y guiarlos a través de su palabra. En la Iglesia del Evangelio del agua y el Espíritu se encuentra el Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo en ella significa que la Iglesia es santa. No puede existir nunca más santidad para los siervos de Dios o los santos si no predican el Evangelio del agua y el Espíritu. Pueden ser capaces de decir que ya no tienen pecado, pero la santidad no puede ser hallada donde no es predicado el Evangelio del agua y el Espíritu. Este Evangelio del agua y el Espíritu es el Evangelio que los santos de la primera Iglesia creían, el Evangelio que proclama que el Señor vino a esta tierra para salvar a la humanidad, tomando todos los pecados del mundo con su bautismo y quitándolos todos con su muerte sobre la cruz. Él quitó todas nuestras debilidades y limitaciones con su bautismo. Dios quitó todos nuestros pecados de nuestras debilidades y limitaciones, y Él se ha convertido en nuestro eterno pastor. Habiendo sido ricamente bendecido, ¿cómo puede alguien cambiar al Señor por un emperador romano y adorar a un simple mortal como su Dios? Debido a que la gracia de Dios es tan grande y abundante, ni las seducciones ni las amenazas de un emperador romano podían lograr que los santos negaran su amor, y ellos voluntariamente y con gusto abrazaron su martirio para defender su fe. Desafiaron ambas las amenazas que buscaban manipularlos para renunciar a su fe y los intentos de entregarlos a oficiales públicos para hacerlos abandonar su fe a cambio de beneficios materiales. Nada podía hacerlos renunciar a su fe y abandonar a su Dios, y esta fe que no moría les permitió soportar el martirio. Los corazones de los mártires están llenos de gratitud por la gracia y amor de Dios que los había liberado de sus pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Aquellos cuya fe impedía que traicionaran el amor de Dios que los había liberado eternamente de sus pecados, abrazó el martirio sobre la apostasía. El tiempo vendrá cuando, así como los emperadores romanos demandaban que los santos de la primera Iglesia reconocieran su divinidad y los adoraran como dioses, nosotros también seremos coaccionados a renunciar a nuestra fe. Cuando esto pase, debemos seguir las pisadas de nuestros antecesores en la fe y defenderla con el martirio. Aunque estamos llenos de limitaciones, Dios nos ha amado tanto que Él ha tomado todas nuestras limitaciones y pecados sobre sí mismo. A pesar de cuán lejos hemos llegado a estar ante su gloria, Él nos ha aceptado en sus brazos. No solo nos ha abrazado Él, sino que también Él ha resuelto todos los problemas del pecado y de la destrucción, y nos ha hecho sus hijos y su prometida por siempre. Es por eso que nunca podremos traicionar nuestra fe en Él, porque voluntaria y gustosamente
abrazaremos el martirio por su nombre. El martirio es defender el primer amor que Dios nos dio. No es producto de nuestras emociones humanas, sino la fe en el hecho de que Dios nos ha dado sus bendiciones, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. No es por la fortaleza de nuestra voluntad que podemos ser martirizados, sino por la fe en la grandeza de nuestro amor. Desde luego, existen personas que mueren como mártires de su país o de una ideología. Esta gente tiene una convicción inquebrantable en lo que creen, que es justo, y están dispuestos a dar sus vidas por su amor. Pero, ¿qué hay de acerca de nosotros? ¿Cómo pueden los hijos de Dios que han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu a través de su fe en Jesús ser martirizados? Podemos ser martirizados porque estamos agradecidos por el Evangelio con el cual nuestro Señor nos ha amado y salvado, porque Dios nos ha aceptado a pesar de nuestras innumerables limitaciones, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, y porque Él nos ha hecho su pueblo, y nos ha bendecido para que vivamos eternamente en su presencia. Nunca lo podemos abandonar. Dios nos ha prometido el cielo y la tierra nuevos, y por esta sola esperanza no podemos abandonar nuestra fe. No importa lo que pase, aun si el anticristo nos amenaza y nos persigue a muerte en el fin de los tiempos. Nunca podremos negar a nuestro Señor y a su Evangelio del agua y el Espíritu. Aun si somos arrastrados a los pies del anticristo y somos ejecutados, nunca podremos traicionar la gracia y el amor de Dios que nos ha salvado. Como dice el dicho, ni aun sobre nuestros cuerpos muertos traicionaremos al Señor. Podemos ser coaccionados a hacer otras cosas, pero existe una cosa ante la cual jamás sucumbiremos. Nunca dejaremos ni traicionaremos el amor de Cristo que nos ha salvado. ¿Piensan que el anticristo tendrá misericordia de nosotros solo porque tenemos limitaciones? Claro que no. A él no le importamos. Pero nuestro Señor nos ha hecho completos y totales, tomando todos nuestros problemas y siendo juzgado en nuestro lugar, a pesar de cuán expresamente débiles y deficientes somos. Es por eso que no podemos abandonar el amor de la salvación del Señor, que nos ha liberado a través del Evangelio del agua y el Espíritu, y el por qué no podemos abandonar nuestra fe en este primer amor. Nada puede ser abandonado, a menos que lo abandonemos en nuestro corazón primero. De la misma forma, si guardamos nuestra fe en nuestros corazones, podemos defender nuestra fe hasta el final, sin importar cuánta amenaza, tentación o coerción sea puesta sobre nosotros. Si conocemos en nuestros corazones el precioso amor de Dios por nosotros, y si nos aferramos a este amor hasta el final, podemos defender el Evangelio hasta los últimos días. Ya que aquellos que caminan en fe, abrazar el martirio nunca será difícil. Todos debemos pensar seriamente en el prospecto de nuestro propio martirio. El martirio no es solamente soportar dolor y sufrimiento. Es tal nuestra carne que aun un ligero pinchazo de una aguja puede traer un dolor insoportable. Tolerar tales dolores de la carne no es de lo que se trata el martirio. Más bien, el martirio es dar tu propia vida. No meramente sufrir dolores físicos, sino realmente perder la propia vida. Cuando el anticristo demande que lo llamemos y le adoremos como a Dios, resistiremos hasta la muerte. Ya que solo el Señor es nuestro Dios y solo Él merece nuestra adoración, es apropiado que seamos martirizados para defender su nombre. No podemos cambiar esta fe por nada. ¿Acaso el anticristo, quien niega a Dios y demanda ser adorado como Dios, realmente merece ser adorado? Claro que no. Solo Dios tiene el poder de crear el mundo y el universo. Solo Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Solo es sin mancha y sin pecado y totalmente justo ante toda la creación, y solo Él tiene el poder de quitar todos los pecados del mundo. Entonces, ¿qué hay del anticristo? Lo único que tiene el anticristo es poder mundano. Es por eso que no podemos cambiar a nuestro Señor por Él, y es por eso que nunca podemos traicionar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Dios es el único que con seguridad nos dará felicidad eterna. Él resucitará y dará cuerpos glorificados a aquellos que han sido perdonados por creer en Jesucristo,
y abrirá para ellos las puertas del reino del milenio y del cielo y la tierra nuevos. Pero aquellos que se inclinen ante el anticristo encararán el castigo eterno y serán lanzados al infierno junto con Satanás. Será la cosa más necia que hagamos si desecháramos nuestra felicidad eterna, poniéndonos del lado del anticristo, por miedo a lo que solo será dolor y sufrimiento pasajeros. Conociendo esta verdad, aquellos que creen en sus corazones en el Evangelio del agua y el Espíritu, con valor estarán firmes en contra del anticristo, serán martirizados y recibirán felicidad eterna como recompensa por su sacrificio. Tú y yo seremos martirizados. No te equivoques, cuando la era del caballo negro termine, la era del caballo amarillo llegará y entonces el anticristo emergerá y las plagas de las 7 trompetas comenzarán. El anticristo se levantará con toda seguridad. Nosotros los santos seremos martirizados con seguridad y con nuestra resurrección seremos raptados con toda seguridad. Y ciertamente entraremos en el reino de los 1000 años. Es por eso que seremos martirizados voluntariamente todos cuando el anticristo nos persiga y demande nuestra muerte. Quo Vadis, una de las películas clásicas, caracteriza a muchos cristianos que dieron sus vidas para defender su fe y cantaban alabanzas mientras los mataban. La película misma es ficción, pero los antecedentes históricos de la misma son verdaderos. Esto es, muchos cristianos dieron sus vidas para defender su fe. ¿Por qué lo hicieron? Debido a lo que demandaron las autoridades de ellos: negar a Dios, adorar a otros dioses en su lugar y a que abandonaran su fe. Esto era algo que ellos no podían aceptar. Si hubieran cambiado a su Dios, como lo demandaban los emperadores romanos, lo hubieran cambiado todo. El emperador hubiera llegado a ser su Dios, sometiéndolos bajo su tiranía, y hubieran muerto en batalla como sus peones. No hubieran sido liberados del pecado, ni hubieran sido capaces de entrar en la tierra y cielos nuevos. Es por eso que no podían traicionar su fe, y en su lugar decidieron encarar su muerte certera con gozo y alabanza. Podían cantar alabanzas al Señor aun mientras morían, ya que su esperanza era mucho más grande que su dolor en la muerte. Es absolutamente crítico para nosotros defender el Evangelio del agua y el Espíritu. También es imperativo para nosotros vivir en esperanza, creyendo que más allá de nuestra muerte nos espera la vida eterna en un mundo nuevo, lleno de felicidad y gloria. ¿Alguna vez han sufrido por el Señor? ¿Realmente han sufrido no por sus limitaciones o errores, sino por amor al Señor? Si nuestro sufrimiento es por el Señor, todos nuestros dolores se convertirán en un gozo mayor. Así expresó el apóstol Pablo este gozo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Debido al gozo de la gloria que ha de ser revelada en nosotros, siendo mucho mayor que el dolor de nuestro sufrimiento por nuestro Señor, todos los sufrimientos actuales serán enterrados bajo el inmenso gozo y felicidad de nuestra fe. En otras palabras, los santos y los mártires de la primera Iglesia pudieron vencer su dolor y dar sus vidas por el Señor, porque ellos sabían que el gozo que les aguardaba era mayor que su sufrimiento inmediato. Su martirio no fue producto de su habilidad para tratar con el dolor y soportar el sufrimiento, sino de su esperanza por la gloria venidera. Por lo general, la gente soporta su dolor pensando que solo tienen que tolerarlo. Esta es una batalla difícil y agobiante. Cuando su tolerancia trae resultados decepcionantes, su frustración crece aún más. Todo ese sufrimiento para nada. Pero para nosotros cristianos, lo que es aún mayor es el gozo y la felicidad de nuestra perseverancia, ya que estamos seguros en la certeza de nuestra esperanza y recompensas. Si nos proponemos enfocar nuestras mentes en servir al Señor con todo nuestro corazón como sus fieles siervos, sabemos que el gozo y la comodidad que nos aguardan es mucho mayor que el dolor de nuestros sacrificios presentes. Debido a que todas las dificultades están enterradas en este gozo, podemos vivir nuestras vidas para el Señor y aún abrazar nuestro martirio por su amor. La gente tiene alma,
emociones, pensamientos y fe. Para las almas nacidas de nuevo, debido a que el Espíritu del Señor mora en ellos, el ser perseguidos por su justicia solo puede traerles un gozo indescriptible y felicidad por la gloria que les aguarda. Pero si dejaran su primer amor, el Señor no dudará en remover la lámpara. Si aquellos que han estado sirviendo con gozo al Evangelio del agua y el Espíritu, con todo su corazón y vida, cesan de hacerlo, solo puede significar que gradualmente perdieron el gozo de servir al Evangelio, su primer amor, aun si no abandonaron completamente este Evangelio. Puede que se sostengan con su fe personal, pero si ya no se enorgullecen en predicar el Evangelio y no conservan un claro entendimiento de lo que se requiere para ser salvo, que la sangre sobre la cruz no es suficiente para la salvación, entonces su fe será diluida y su martirio será inalcanzable para ellos. Entonces Dios removerá su lámpara de su lugar. Aquellos que sirven al Evangelio con gozo y con templanza serán capaces de abrazar el martirio por su propia voluntad, ya que nunca abandonaron su primer amor. Debido a que esta gente fue bendecida por Dios por creer y predicar el amor de Cristo, ellos pueden ser martirizados. No importa cuán capaz o talentoso seas, si no predicas el Evangelio del agua y el Espíritu, la Iglesia será removida de su lugar. Este es un mensaje del cual Dios quiere que mantengamos. Si nos damos cuenta y creemos en esta verdad, podemos renovar nuestro corazón y ser capaces de ser martirizados por el nombre del Señor. ¿Cuál es la esencia fundamental que sustenta nuestra fe? Es el Evangelio del agua y el Espíritu. Si no fuera por el Evangelio del agua y el Espíritu, ¿de qué servirían nuestras obras de fe? La razón por la cual podemos conservar nuestra fe se debe a que Dios nos ha amado y nos ha tomado en sus brazos, con su Evangelio del agua y el Espíritu. Debido a que este amor no cambia y nos glorifica, somos capaces de guardar nuestra fe y continuar predicando y extendiéndolo. A pesar de nuestras debilidades, podemos correr hacia Dios hasta el final, debido a que el Evangelio del agua y el Espíritu nos ha salvado y porque en este Evangelio se encuentra el amor de Cristo. Estamos llenos de limitaciones, pero debido a que hemos sido revestidos en el Evangelio del agua y el Espíritu, que está lleno por el amor de nuestro Señor, podemos amar a nuestros hermanos y hermanas, a los siervos de Dios y a todas las almas del mundo. Fundamentalmente, el perfecto amor está más allá del alcance humano. Debido a que no hay amor entre nosotros, somos incapaces de amar a alguien más, solo nosotros mismos en egoísmo. Mucha gente es engañada por lo que aparece en la superficie, atraídos por la fachada resplandeciente que tan solo es del grosor de la piel. Juzgan a la gente de acuerdo a las posesiones materiales y externas que tienen. Pero entre los verdaderos creyentes está el amor de Dios. Esto es lo que nos permite extender el Evangelio, el perfecto amor de nuestro Señor. Nuestro Señor vino a esta tierra, fue bautizado para aceptar todas nuestras limitaciones y limpiarnos de todos nuestros pecados para salvarnos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros dejar su primer amor que nos ha convertido en hijos de Dios? Podemos tener fallos en muchos aspectos, pero nunca debemos tener fallos en nuestra fe. Debemos predicar este Evangelio con una fe absoluta. Lo que más se necesita en tiempos de tribulación es exactamente esta fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando encaremos pruebas y tribulaciones, la fuerza para defender nuestra fe y vencer las dificultades solo vendrá de la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Es por el poder de este Evangelio que nuestras caras se iluminarán de gozo cuando nos cansemos debido a las innumerables luchas que encaramos en nuestras vidas cotidianas. Este es el amor de nuestro Señor. Algunas veces la gente está lista para caer en la trampa del legalismo. Piensan que Dios los bendice por lo que han hecho. Desde luego, yo no sugiero que esto sea totalmente falso, ya que el Señor dijo que Él amaría a todos los que lo amaran. Pero no se debe a lo que hemos hecho, el que Dios nos amó tanto que nos limpió,
Debido a que Dios conoce todas las promesas que nos ha hecho, y debido a que Él conoce todos nuestros pecados, Él nos ha, en su amor y voluntad perfectas, abrazado y hecho completos. Se debe solo a sus bendiciones que podemos vivir en gozo. Se debe a que Dios nos ha hecho su pueblo y sus siervos que podemos trabajar para el Señor, ser revestidos de su gloria, predicar el Evangelio a otros y, cuando el tiempo llegue, ser martirizados por su nombre. Él es quien nos ha capacitado para hacer todas estas cosas. ¿De dónde sacaron fuerza las mujeres mártires de Quo Vadis para cantar alabanzas al Señor aun mientras eran puestas a muerte? Encontraron la fuerza en el amor de nuestro Señor. Debido a que el amor de Cristo fue tan grande, ellas pudieron abrazar el martirio con alabanzas. El mismo principio se aplica a nuestras propias vidas. Vivimos nuestras vidas debido a que el Señor nos ha capacitado para ello. No es debido a nuestras propias obras que vivamos como hijos y siervos de Dios. No hemos hecho nada para merecerlo. Es por el perfecto e inamovible amor de Dios y nuestra fe en este amor que le podemos seguir a Él hasta el fin, aun cuando algunas veces tropezamos. Esta fuerza es la fuerza de Dios, no la nuestra. El martirio es posible solo por el amor de Dios que nos ha hecho completos. Solo por la gracia de Dios podemos abrazar el martirio. Recuerden esta verdad, que es Dios quien nos capacita para ser martirizados, y no pierdan su tiempo tratando de prepararse para el martirio, como si hubiese algo que pudieran hacer al respecto. Solo nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu nos capacitará para alabar al Señor hasta el último aliento. El Señor dijo a las 7 iglesias de Asia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de vida se encuentra en el cielo y tierra nueva. Ahí se encuentra el trono de Dios, casas construidas con piedras preciosas y el agua abundante de vida. A aquellos que venzan, Dios ha prometido este paraíso de Él, en donde vivirán con Él eternamente en perfección. Aquellos que venzan lo hacen con su fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Cualquier otra cosa que no sea de este Evangelio hará la victoria imposible, la cual solo puede ser lograda por la fuerza de Dios, no por la fuerza del hombre. La fuerza que nos permite vencer solo viene de Dios. Debemos darnos cuenta y apreciar cuán grande es el Evangelio del agua y el Espíritu y cuán grande es el amor y la salvación de Dios, ya que es este Evangelio lo que nos dará la fe para abrazar el martirio. Puede que todos seamos débiles, sin talentos, sin dones, incompetentes, necios e ignorantes, pero aún así tenemos el poder, ya que tenemos el Evangelio del agua y el Espíritu en nuestros corazones. Los nombres de aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu están escritos en el libro de la vida. Por otro lado, cualquiera que no esté escrito en el libro de la vida caerá y capitulará ante Satanás. Solo aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida por creer en el Evangelio del agua y el Espíritu no se inclinarán ante el demonio. Deben estar seguros que su nombre está clara y seguramente escrito en este libro de la vida. Cuando seamos martirizados, será por nuestra fe, el primer amor de Cristo que nuestro Señor nos ha dado. Podemos esperar nuestro martirio sin preocupaciones o temor, ya que creemos que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos dará la fuerza para enfrentar nuestro martirio. Debido a que el sufrimiento del martirio no puede ser comparado con la gloria del cielo que nos aguarda, no nos acobardamos ante nuestra muerte y, en lugar de eso, atrevidamente abrazamos nuestro martirio para defender el precioso Evangelio. Debemos dejar atrás cualquier cuestionamiento sobre cómo seremos martirizados, ya que esto no es por nuestro esfuerzo, sino por Dios que seremos martirizados. Estoy seguro de que el siguiente anuncio sucederá a través de poderosas bocinas algún día. Estimados ciudadanos, este es el último día para recibir la marca. Solo unos cuantos ciudadanos tienen que recibir la marca hoy. Estamos muy agradecidos por su cooperación hasta ahora. Recibir la marca es bueno e indispensable para usted, ya que es para establecer el orden en su país.
Así que por favor, vayan al ayuntamiento y reciban la marca tan pronto como sea posible. Les repito, este es el último día para que usted reciba la marca. Aquellos que no reciban la marca en el tiempo límite de hoy serán severamente castigados. Ahora, para hacerlo claro, mencionaré los nombres de aquellos que aún no han recibido la marca. Desde luego, esto es ficción, pero estas cosas pasarán seguramente en un futuro cercano. Los creyentes de la primera iglesia se identificaban los unos con los otros con la señal del pez. Era la contraseña entre ellos. También nosotros preferiríamos tener una señal que nos permita reconocer a nuestros hermanos y hermanas, para que podamos motivar la fe el uno del otro lo suficiente para poder abrazar el martirio. Debido a que el martirio no es algo que podamos lograr por nuestro esfuerzo, podemos hacer a un lado nuestras preocupaciones y encararlo con atrevimiento. No hay nada que temer ante nuestra justa muerte. Todo lo que tenemos que hacer es vivir para el Señor, ya que sabemos que estamos destinados para ser martirizados por el nombre de nuestro Dios. Deben darse cuenta de que si intentaran escapar el martirio por temor de perder sus posesiones, sufrirían pérdidas aún más grandes y desastres. Deben convertirse en gente de fe, quien sabiendo que seremos martirizados por Cristo, vivimos nuestras vidas para el Señor hasta el último momento. Cuando nos demos cuenta de que seremos martirizados, seremos aún más sabios en nuestra fe, mente y en nuestras vidas diarias. Este conocimiento es la cura para nuestra necedad, permitiéndonos dejar atrás todas las cosas que nos atan al mundo. No significa que tengamos que dar nuestras vidas, sino que vivamos para el Señor. Hasta que el poder de Dios lance a Satanás hasta el fondo del hoyo, vivimos para el Señor, quien nos ha salvado. Peleamos en contra y vencemos del anticristo y damos toda la gloria por la victoria a Dios y solo a Él. Dios quiere ser glorificado por nosotros. Doy gracias al Señor por permitirnos dar, con nuestra fe, gloria a Él, quien nos ha dado tanto. Creemos que el Señor regresará pronto para llevarnos. Cuando muchas almas regresen a Dios al final de los tiempos, Dios las recibirá en sus brazos y se las llevará. Como dice Dios a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.